Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con la maestra Manuela Pineda, Manuelita. Manuelita, mi mamá me amaba, mi mamá me amaba. Sí, Ella fue que me puso ese nombre tan Manuelita, bello. sí. Ese es un nombre precioso, Sí, Manuelita. Manuelita, sí, porque Manuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces Manuela porque ya Manuela es femenina. 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 Entonces, ¿cómo le llamaría? ¿La Biblia? ¿Cómo está eso reseñado? No, vamos a averiguar eso entonces. Manuela, hablemos sobre la violencia que se manifiesta en las escuelas en estos días. En una manifestación variada. Ahí hay violencia sexual, violencia de golpes, ¿verdad? Enfrentamientos violentos entre los muchachos, los ataques, el profesor, la inconducta de algunos maestros, también un desorden. Cuando viene a ver, la gente va a dejar de mandar a sus hijos a la escuela y eso no lo queremos. No lo queremos. No podemos llegar hasta ahí. Debemos mejorar la educación, cueste lo que cueste. Otra cosa, Manuela, también hay que cuidarse de algunos profesores que enraizados, ¿verdad?, se radicalizan en la posición de ellos que han tenido tradicionalmente al el Estado buscar algunas alternativas, que son alternativas internacionales, como tenemos ahora colombianos, tenemos nosotros mismos en los comentarios, lo hemos sugerido, que hay que buscar la forma de cómo avanzar en el magisterio y concatenar al niño con la corriente de hoy, con el movimiento educativo de hoy. No podemos anquilosarnos, quedarnos, ¿verdad?, para seguir siendo como nos decían, para decir que nosotros no somos gente de ciencia, que somos una república bananera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer, Manuela? Lo primero que tenemos que buscar es cuál es el compromiso, el tuyo, el mío y el de todo y cada uno de los responsables de que el sistema educativo dominicano no siga a la deriva como está. Desde el primer momento anteriormente que estábamos hablando con relación a lo que es el currículo por competencia, cuando el docente, por razón, por desconocimiento, por incapacidad, no aplica y no trabaja en función de lo que es la competencia, porque cuando a un niño, como el niño es integral, y el niño me dice, es que a mí no me gusta la matemática. Hay que ver cuál es la actitud del profesor con relación a lo que el niño le está diciendo. Debe de entender que si no le gusta la matemática, no le gusta. Manuela, pero eso sería nuevo, porque fíjate que en las dictaduras en nuestro país siempre se estableció varias, ¿cómo ustedes le llaman? Que tiene que estudiar el niño. La que es cívica, moral y cívica, naturales, matemáticas, ciencias en diferentes formas. ¿Cuántos son? ¿4 o 5? Bueno, en la escuela, en la primaria. En la primaria están las 4 básicas. Exacto. Que ni siquiera educación física la ponen como fundamental. Exacto. Exacto. 4 básicas. Para el ser humano no solamente cuatro áreas. Antes también se le da inglés, que yo no sé para qué sirve, porque nunca un muchacho sale hablando inglés de ahí. No salen ni siquiera hablando lo básico. Y hay que aprobar esa materia. Hay que aprobar. Si tú no apruebas la materia de inglés, pero el muchacho nunca habla nada en inglés. Yo no entiendo. Exactamente. Entonces, Marino, ya desde ahí estamos violentando el derecho del niño y de las niñas. Exacto. Cuando no hacemos pedagógicamente lo que debemos hacer en función de lo que el niño y la niña debe aprender. Para tener ese comportamiento. Ahora bien, esa parte básica, por ejemplo, de naturales, que debiera ser específicamente para algo que debe aprender el niño. Quizá eso es fundamental, eso está en la Constitución de la República, que a los niños hay que fomentar y desarrollar la ciencia. Exacto. Entonces,
ya desde ahí estamos violentándole un derecho al niño. Claro. En las escuelas no hay laboratorio, Marino. No lo hay. No hay laboratorio, no hay. ¿Dónde va a desarrollar la ciencia si no hay laboratorio? Ya desde ahí hay una escasez o una, ¿verdad? Porque las escuelas primarias tienen un carácter técnico. Y te lo digo porque precisamente Debe ser. nunca, sí, de un carácter Si es por técnico, competencia, sí. sí, debe de y ser. por eso tuve que nunca hay, sino ya cuando pasa el nivel secundario, ya es cuando la cosa comienza a exigir, ¿verdad? Otro tipo de recursos, ¿verdad? Más elevado y eso, pero en la parte básica es técnico. Mira, la visión dominicana debe de enfilarse en lo que es la coeducación. La coeducación tiene esa mirada integral de que el niño no solamente son 4 asignaturas básicas que debe de aprender, sino debe aprender otras en función de la vida. Lo que tú hablas de formación humana, integral y religiosa, se está, pero está la cívica, pero también ahí entra, eso es un tema transversal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que primero debe de hacer la escuela? La parte histórica, sí. Que eso era muy bueno, que se le daba a los niños la introducción, que dice que la historia dominicana. Exacto. Mira, fíjate. Sea distorsionada o no. Se han sacado temas nacionales. La historia dominicana siempre fue desde Trujillo. Exacto. La historia dominicana en las escuelas fue una historia distorsionada, inventada por alguien que yo no sé si era de los Trujillo, que no había leído nunca de lo que era la historia dominicana, pero esa era. Cuando usted llegaba, por ejemplo, a un nivel secundario, se daba cuenta que nada de lo que aprendió de historia en la primaria, nada tiene que ver con la calidad. En la parte pedagógica hay un proceso que se llama seguimiento pedagógico. Eso, secuencia pedagógica o seguimiento pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy desarrollando un tema X cualquiera, sea de cualquier área, en el desarrollo de ese proceso en el aula surgen inquietudes de los estudiantes, preguntas de los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces el maestro tiene que ir haciendo anotaciones para una próxima intervención, el desarrollar esas inquietudes de esos nenes. Eso se llama secuencia didáctica. Ahora bien, los temas transversales que no están en el currículo per se, ¿de dónde surgen? De esa... Porque el niño es integral, el niño no solamente se va a enfocar en lo que el profesor quiere hacer, porque hay unos indicadores, pero él se sale de ahí. Entonces la profesora ya tiene que prendérselo el bombillito. Pero mira, el niño anda por acá. Pero es una pregunta relacionada, vamos a suponer, si está en lengua española, relacionada a naturales, pues ya eso es un tema transversal. Pero es que ahí a veces tenemos profesores que no son capaces. Que no están capaces. Que no son capaces de asimilar ese movimiento cognitivo del niño. Exactamente. Entonces ahí se le escapa, no lo hace. No, ahí viene con un exabrupto. Exacto. ¿Verdad? Y ahí frustra al niño en su idea, en el desarrollo de allá afuera, Marino, mucha gente están hablando de que sacaron la moral y cívica. No la han sacado. Es que cuando el profesor hace una evaluación diagnóstica al inicio del año escolar, que eso debe de hacerse al inicio del año escolar, el profesor debe de hacer una evaluación, o no el profesor, el MINER debe de tener eso ¿verdad? Hecho desde el MINER, mandarlo por nivel y por área, en perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Eso son una prueba integral, donde abarque no solamente matemáticas, porque nada más son 4 asignaturas que ellos evalúan, la diagnóstica de 4 asignaturas, y en las otras asignaturas, ahí entra la moral y cívica, ahí entra la prevención de droga, la prevención de violencia, todos esos son temas transversales. El comportamiento, el de moral y cívica, el comportamiento ciudadano. Que tiene que ver con lo ético, lo moral y lo humano. Esos son temas transversales que el profesor debe de evaluar al niño de manera general. Ahí el profesor ahí va a detectar. Que en moral y cívica nos hemos quemado. Porque precisamente el comportamiento de los muchachos. Pero es lo que te estoy diciendo, no se está trabajando, no fue que lo sacaron. Pero el profesor se quemó, el primero que se quemó. Cuando tú vas a un médico, Marino, cuando tú llegas donde el doctor, yo comparo al maestro con el doctor, no es lo que yo quiera darte, no es la pastilla que yo quiera darte, porque a mí me conviene. No, es que tú tienes que hacer una diagnóstica para tú saber si porque yo voy con un dolor de oído, pero ese dolor de oído puede tener muchas causas.
y si tú eres diabético y si tú eres hipertenso. Entonces, para yo saber exactamente el medicamento o los contenidos que debo trabajar con esa población en primer grado, ¿cuáles son los contenidos que yo debo trabajar para que esos niños y niñas salgan sanos a la sociedad y que tengan un comportamiento diferente al que entró a la escuela? Mira. Porque fíjate algo, Marina. Sí. Marino, espérate, fíjate algo. Todos los problemas de violencia vienen desde el seno de la familia, vienen de la comunidad y llegan a la escuela y ahí se perpetúan. ¿Por qué? Porque esa población educacional que está ahí, esos actores que están ahí, ¿le falta qué? Pero que, Manuela, es que es una raíz. Tú tienes desde el Entonces, origen. desde ahí es que Es que tú tienes que partir desde el origen. ¿Y el origen cuál es? El origen es la escuela. Porque acuérdate que el liderazgo en toda comunidad son las que ayudan a formar a los individuos, ¿verdad? Hay reglas que hay que cumplir, ¿verdad? Hay derechos y deberes. Hay derechos y deberes. Pero se le enseña al individuo, al niño, en este caso, cuáles son los beneficios que esto deja. Vivir en una comunidad tranquila, donde hay respeto entre uno y otro, el beneficio o los beneficios que eso deja. ¿Tú sabes lo que dicen, Marino? La población, los educadores adentro, que eso es un problema de familia, que los papás no están educando. Pero eso es una irresponsabilidad. ¿Quién transforma a quién? Pero es que es una irresponsabilidad porque es que el problema, lo que pasa que eso es, por eso a mí, cuando uno le decía a los padres antes que uno cometió un error y decía que era por culpa de alguien, nos daban más duro. Le daban más duro. Exacto. ¿Por qué motivo? Porque es una irresponsabilidad del profesor. El profesor, por miedo o por no presentarse como una persona, por no tener la capacidad, por no presentarse como una persona inepta ante la sociedad, dice cualquier tontería. Pero, ¿qué pasa? Que el profesor no puede solo. La frustración, sí, pero no. Y es verdad, el profesor no puede solo, pero sí puede. No lo puede decir. No tiene derecho. Porque usted está asumiendo un trabajo. Y usted tiene que cumplirlo. Por eso yo digo ahora que usted... Pero si no tiene la competencia, Marino. El profesor ahora no puede exigir que le aumenten un peso porque no se le da, no se premia la incapacidad. Marino. Y si usted no da calidad, si usted no está dando calidad en el trabajo que hace, usted no puede exigir nada, Marino, hasta que eso se resuelva. Yo con relación a la ADP, que la ADP está mal enfilada en el sentido, a lo mejor es justo, los aumentos son justos, ¿verdad? En función de Ok, vamos pero, a ver. Pero se paga por la calidad, no por la mediocridad. Entonces, ¿cuál es la forma de yo ver el Estado o el Ministerio de Educación ver si esos docentes o esos directores o qué sé yo, los técnicos y todo en sentido general se merecen un %, un aumento? Es hacer cada 2 años. Oye, Manuela, hay una cosa que te voy a decir. El cerebro no se alimenta con dinero. Espérate. Perdón, no es verdad que por aumentar el sueldo va a aumentar la calidad de la enseñanza. Borra eso. No, pero ahí voy, Marino, eso es lo que te iba a decir. Óyeme, una evaluación de desempeño cada 2 años, eso está en la ley. Eso está en la ley, Marino. Evaluar a los docentes en función de su desempeño para que le pongan según lo que tú sacas. Si tú sacas 100, va un 20%. El profesor, hay un 30%. El maestro se sentía preocupado en el momento de que iban a evaluar a los niños para pasarlo de curso, porque mientras mayor es la cantidad de alumnos que pasa, ¿verdad? Y sobresaliente, ¿verdad? En el grupo, mejor es la evaluación también del maestro, ¿verdad? A ese maestro incluso se le reconocía, de alguna manera, por haber preparado, por haberse entregado más a que sus niños aprendieran. Hoy no. Hoy hay unas pruebas nacionales donde evalúan a los estudiantes. Se quema todo, pero el maestro sigue igual. No es que no sirve el maestro. Ahí se quemó el maestro también. Claro. Esa evaluación se quemó el maestro también. Se quemó el maestro. Entonces debe prendérsele el bombillito al Ministerio de Educación. Pero otra cosa, ¿de dónde salen los nuevos padres, los nuevos tíos, los nuevos padrinos? ¿De dónde salen también? Vinieron con esa educación y esa es
la que ellos le van a dar a sus hijos. No, Entonces, no, y esas son las personas que van a estar en los espacios públicos, dirigiendo nuestras instituciones públicas que se están colapsando también. y porque- haciendo huelga y dejando a los niños a su suerte. No, yo no Eso, estoy de acuerdo con Ya en eso, estos no, tiempos, Marino, al ya contrario. En estos tiempos están los mecanismos idóneos para el diálogo, conversar y analizar la problemática de otra manera, no rompiendo los Claro, derechos. claro. Entonces, Marino, también otros tipos de violencia que se están dando en las escuelas es producto de esa necesidad que hay allá afuera, que eso es muy complejo, Marino. Lo que está pasando allá afuera, el mundo de las drogas, el alcohol, el abandono, los embarazos de niñas, que el ministerio tiene un número, la cantidad de papás que están embarazando de incesto, que están embarazando a nenas. Pero también ahí entra salud pública, las niñas van a los hospitales. Las niñas de 11 años van a los hospitales. ¿Qué hace salud pública? Es vinculante a educación. El Poder Judicial. ¿Se persiguen a esos padres? ¿Se persiguen a esos vecinos que están violando a las nenas? Antes el maestro visitaba los hogares cuando los niños dejaban de asistir. Exactamente. Iba. Están los hospitales, Marino, ¿qué hace la maternidad? Entonces hay que crear una red donde estén conectados al Ministerio de Educación, Salud Pública y el Poder Judicial, que cuando haya en las escuelas, eso es fácil, Marino, porque por aquí, Marino, crear esa red, que se prenda un bombillito donde llegue al Ministerio de Educación y a la vez cuando las escuelas punchen un código, que llegue al Ministerio de Educación, al Poder Judicial y al Poder de Salud, de que hay una emergencia en un centro X. ¿Por qué hay tanto? Eso se puede hacer, ¿Por qué Marino? se crea el desinterés del niño de ir a la escuela? Cuando antes a uno lo que quería era que llegara la hora para uno ir. Por la confraternidad que allí había, Exactamente. el amor entre Él se sentía cómodo. entre el maestro y los niños, jugaban, se les daban facilidades. ¿Qué pasa que hoy no hay ese interés? La violencia también de niños atacando a otros niños, cortando manos. Profesores también involucrados en asuntos de los iniciadores de droga dentro de las escuelas, y los maestros y los directores. ¿Pero quién riega esa droga? Y los en el supuestos barrio? directores. ¿Quién es que suelta la droga? Aquí hay gente específica que están soltando Y los supuestos eso ahí. directores de esas escuelas, lo único que hacen es cobrar, después son irresponsables. Cuando usted le dice a lo que está pasando en la escuela, no, eso es el ministro que tiene la culpa. Y déjame decirte que Sinvergüenza. el número que dio educación en asuntos de embarazo y en asuntos de violencia, en asuntos de todo eso que está pasando, eso es un número que no es real. Muchísimas gracias, Hay Manuela. más de ahí. Muchísimas gracias, que ya hace rato que nos está haciendo señas, pero lo que pasa es que estos son temas que nunca se acaban. nunca se acaban, y vamos a seguir tratando estos temas, a ver en qué cooperamos, en qué ayudamos a resolver este flagelo. Muchísimas de gracias, Marino. de la Así sociedad. esa es la verdad. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.